Bendiciones, bendiciones y muy buen día tengan todos aquellos los que se van a conectar en este espacio de Saetas Escogidas. El día de hoy traigo un tema que vamos a estar hablando que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 19 al 22. Conforme vayamos desarrollando la historia, usted va a ir entendiendo el tema del día de hoy, amén, que vamos a pelear con lo que tenemos como lo hizo este varón, amén. Así que doy la bienvenida a todos aquellos que se van a conectar. Y vamos a leer la palabra del Señor con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 en adelante. Y dice la palabra: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para poder afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Diga conmigo, ahí escriba aguijadas. El día de hoy vamos a estar mencionando mucho esta palabra aguijadas. Vamos a entender qué significa. 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. El Señor añada bendición a esta porción que acabamos de leer. Por eso le dije, escriba por ahí o menciónelo si está ahí escuchando la palabra aguijada. ¿Qué significa la palabra aguijada? Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 19 en adelante hasta el 22. Dice que en esta porción de la palabra, en este tiempo, dice que el pueblo de Israel había sido cautivo por el pueblo de los filisteos. Y dice la palabra que los filisteos, dice que no se habían tomado cautivo al pueblo de Israel, y dice que no se hallaba en Israel ningún herrero. El herrero, iglesia, es aquel que hace en aquel tiempo, que hacía las lanzas, que hacía los azadones, que hacía las rejas, que hacía los escudos que eran de hierro, que algunos usaban casco y hacían también los cascos. Entonces, el herrero era el que trabajaba todo tipo de fierro, todo tipo de herramienta de fierro, las lanzas, las flechas, todo lo que era de hierro. Entonces, miramos en la palabra que cuando el pueblo de los filisteos tomó cautivo al pueblo de Israel, lo primero que los filisteos hicieron fue que tomaron a los que eran herreros, a los que trabajaban en las flechas, a los que trabajaban haciendo espadas, a los que trabajaban haciendo las lanzas. ¿Usted por qué cree, iglesia, que cuando el pueblo de Israel cae cautivo en las manos de los filisteos, lo primero que les quitan es la posibilidad de que el pueblo de Israel pudiera hacer sus propias armas de defensa? Y sabes que escudriñando esta palabra, pensaba cómo el enemigo, hablándolo ahora en nuestro tiempo, también nos quiere venir a robar nuestras armas de defensa. Esas armas que Dios y el Espíritu Santo nos ha dado para podernos defender de este tiempo tan tremendo en el cual está atravesando la iglesia el día de hoy. Y es la misma estrategia que el enemigo usa, que usó
hace miles de años, de dejar al pueblo de Israel sin la posibilidad de poder armar armas, de poder forjar armas de defensa para poder ellos hacerle frente al enemigo. Eso era la forma que ellos hacían frente a los enemigos, peleando con lanzas, con espadas, con flechas, con jabalinas. Esa era la manera que ellos peleaban sus batallas. Y como cuando caen cautivos con el pueblo enemigo de los filisteos, lo primero que los filisteos hacen es desarmarlos, quitarles la posibilidad de poderse defender. Y si lo aplicamos hoy en nuestro tiempo, iglesia, déjame te digo que esa misma estrategia que el enemigo usó por allá en Primera de Samuel, que nos lo enseña, es la misma estrategia que usa hoy en día el enemigo con nosotros. Solamente que ahorita más adelante vamos a mirar cómo es que el enemigo nos quiere desarmar a la iglesia. Pero yo te quiero hablar de la palabra aguijada. Y quiero que vayas conmigo, los que tienen tiempo de ir con su Biblia y los que están escuchando, pues solamente preste atención ahí donde está. En el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, después... Dice, de él fue Samgar. Diga conmigo, escríbalo. Samgar, con M, no Sangar. Con M es Samgar. Y dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Mire, estas dos historias se unen, se entrelazan. Primero miramos en Primera de Samuel cómo el pueblo de Israel es cautivo por los filisteos. Y lo primero que hace es desarmarlos, quitarles al herrero. No había herrero. Es más, el pueblo de Israel, cuando necesitaba afilar sus asadones, cuando necesitaba hacer las pequeñas cosas que los dejaban, no dice que espadas, ni flechas, ni lanzas, ni jabalinas, no, solo los dejaban afilar los asadones para que trabajaran, o solo los dejaban que fueran a arreglar algo de sus rejas del arado, de los arados que tenían. Los filisteos no eran ahora sí que no eran faltos de entendimiento. Ellos sabían que si el pueblo de Israel iban a afilar flechas o espadas, más adelante podían ser usadas en rebelión en contra de ellos. Entonces, ellos sabiendo eso, lo único que hacían era afilarle los asadones, las palas, lo que usaban con los bueyes para trabajar. Entonces miramos cómo se conecta esta historia de cautividad con la vida de Samgar. Yo los conecté porque también en el libro allá por cuando Débora, en Jueces 5:6, no me voy a meter ahí, pero habla Débora y Barak, cuando ellos cantan en ese canto de victoria, mencionan a Samgar. Entonces se conecta porque fue en esta época, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y cuando surge la posibilidad de hacerles frente, dice la palabra, que no pudieron poder atacar a los filisteos, porque dice que ninguno del pueblo, escuche esto, ninguno del pueblo tenía una arma de defensa, ninguno del pueblo estaba percibido con su flecha, su lanza, su jabalina, sino que dice que solamente Saúl y Jonatán. Obviamente Saúl era el rey en aquel tiempo y Jonatán, su hijo, eran los únicos que estaban armados. Pero de ahí en adelante, hermano, qué triste que todo el pueblo, aquí no había excepción, los guerreros, los que iban a la guerra, los hombres valerosos, dice que ninguno tenía ninguna arma para defenderse de los filisteos. Y miramos acá en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31, resalta el nombre de un varón llamado Samgar. Por eso le dije, ponga Samgar para que usted entienda de quién vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de este varón. Este varón fue el tercer juez de Israel, después de que obtuvo la victoria Débora, y de ahí vienen los otros jueces. Pero Samgar fue el tercer juez que gobernó a Israel. No fue rey, fue juez sobre Israel. Y miramos que el significado de Samgar, escuche esto, el significado de Samgar, del nombre de Samgar en la Biblia, significa
el que huye. Mire qué contrariedad. Miramos que el significado de Samgar significa el que huye. Pero también acabamos de leer en el versículo 31 de Jueces capítulo 3, dice que Samgar mató a 600 hombres de los filisteos. Pareciera un contraste, pareciera como que no encaja el nombre de Samgar, porque más adelante el nombre de Samgar, no el nombre, el significado de Samgar es cambiado por Débora. Usted lo puede estudiar, toda esta historia está fascinante de este varón llamado Samgar. Y Débora, el significado que le da ya no es del que huye, como se llamaba o como se significaba el nombre de Samgar desde su nacimiento, sino que en el canto de Débora, ella lo cambia el significado y ahora es al que le huyen. Escuche la diferencia, Samgar, el que huye. Pero cuando Dios le da la victoria a Samgar y en el cántico de Débora, Débora le cambia el significado y ahora es al que le huyen. ¿Por qué? Porque en esos versículos, en el capítulo Jueces, capítulo 5, de versículo 6 en adelante, dice que en ese tiempo, cuando Samgar vaya enfrente al enemigo, dice que los enemigos, ahora ellos le sacaban la vuelta. Dice que los enemigos se alejaban de él. Los enemigos huían de él. Dice que los enemigos, dice que abandonaban los caminos por donde antes asolaban al pueblo de Israel. Esos caminos donde a veces ellos ya se ponían ahí como que van a pasar los israelitas por aquí para afligirlos. Dice que en la época de Samgar, ahora los enemigos huían de los caminos. Dice que ya no había. Dice que ellos se iban, los enemigos se iban por caminos torcidos, por veredas, donde no había camino, ellos tenían que salir huyendo. ¿Por qué? Porque ahora Dios había tornado el corazón de un varón llamado Samgar para darle la victoria sobre el pueblo de los filisteos. Miramos en el versículo 31, dice que él mató a 600 hombres. 600 hombres. ¿Y sabe con qué lo mató? Recuerde, no había armas de defensa en Israel en este tiempo. No había armas que pudieran defender a los israelitas. No había flechas, no había escudos, no había nada con que le pudieran hacer frente al enemigo. Pero este hombre usó lo único que tenía. ¿Y qué era lo único que tenía este varón? Una aguijada. Por eso le dije, repita conmigo ahí donde está, aguijada. ¿Qué es una aguijada? Mire, la aguijada era un palo que se usaba para guiar a los bueyes cuando andaban sembrando la tierra. Y en la punta de ese palo tenía una armita muy pequeña, hermano, una cuña, no sé, pues yo la conozco como una cuña, como algo, un pedacito de metal, no tengo nada para enseñarle, un pedacito de metal en la punta, era el palo firme. Estaba el palo y luego en la puntita tenía como una especie de ganchito, para que usted me entienda, pero era de hierro ese ganchito. Esa aguijada se usaba, mire que tenía varios usos, pero los dos usos principales que esa aguijada se usaba para hacer como sí, amén, pastora, como ese aguijón para los animales, porque a veces los bueyes se cansaban, ¿verdad?, de ir arando la tierra. Entonces ese palo con esa punta de metal en forma de gancho, picuda, muy picuda, algunos tenían doble filo que cortaba por los dos lados, eso es una aguijada. Dice que cuando el animal se detenía, el farmer, ¿cómo se dice? Pues el que labraba la tierra, escapa mi memoria la palabra, los puchaba con esos, les picaba
les picaba en los pies, en las patas, les picaba en el cuello para que direccionaran hacia dónde ir, les daban con esa punta de metal, con esa aguijada, les daban, ¿para qué? Para que el animal siguiera caminando y el animal no se parara, porque pues los animales granjeros, gracias hermana, el granjero usaba eso, ¿verdad? Para picarles y para que el animal siguiera avanzando. Tenía dos usos. El primero era para direccionar al animal. Era para guiar el animal, para que el animal no agarre camino por donde él quiera. No, el granjero, el que trabajaba la tierra, es el que les da la dirección al animal. Entonces, esa guijada, ese palo con esa punta, doble punta, muy filosa de hierro, cuando el animal se quiere desviar, les pegan en las patas o les pegan en la cabeza para dejarles saber dónde tienes que caminar. Para mantener un ritmo de trabajo. Si el animal se paraba, le daban una guijada, le daban con la guijada y el animal tenía que seguir trabajando, ¿ok? Entonces, el labrador tenía que darles con esa punta para que el animal avanzara. Ese era el primer cosa para que se usaba, el uso que tenía. La segunda cosa que era, ¿sabe para qué? Era para quitarle el lodo a las pezuñas del buey. Cuando el animal se llena de mucho lodo, la pezuña, el animal se vuelve lento para trabajar, se vuelve torpe para trabajar porque no tiene la dirección, porque la pezuña ya está muy llena de tierra. Si no sabe qué es pezuña, pues son las uñas de los animales, nomás que en ellos se le llama pezuña, ¿verdad? En la pata del animal. Entonces, la aguijada, el granjero o el labrador doblaba la pierna del animal y con esa punta le quitaba todo el exceso de lodo. Usted ya sabe para dónde voy en lo espiritual, ¿verdad? Esa punta que entra con doble filo y que empieza a quitar todo el lodo, toda la cochinada, toda la suciedad que ahí retenía la pezuña del animal. Y cuando lo miraba completamente limpio, el labrador, el obrero, ¿verdad? Entonces ya le bajaba la pata al animal y el animal empezaba a avanzar con más libertad, con más soltura, con más fluidez, con mayor dirección. Mire, y sabe también para qué era usada la aguijada. Lo encontré ya de extra, se lo doy. Muchos labradores o muchos de los que trabajan la tierra a veces se ponen un poco flojos y cuando van en el arado no hay en dónde recargarse. Entonces la aguijada no le permite al labrador de la tierra, no le permite que se recargue en él. Ha visto muchos trabajadores, yo lo miré, yo vengo de rancho y allá cuando trabajábamos en el desaige del algodón o del brócoli o de lo que fuera, me tocó muy poquito tiempo ir con mis papás, pero yo miraba que usaban el asadón, el palo del asadón y luego se lo ponían así en el codo y se recargaban para descansar. Pues mire que la aguijada no sirve ni para ponerse a descansar. La aguijada es un instrumento solamente, no es de descanso. La aguijada, el que tiene una aguijada en la mano, es para guiar, es para enseñarle la dirección al animal y es para quitar el lodo, el exceso de lodo de las pezuñas de los animales. No sirve para descansar. Ahora usted imagínese, hermano, este varón tenía una aguijada en su mano. Ya le expliqué lo que es una aguijada y para qué la usan los que trabajan la tierra, la aguijada. Este varón le hizo frente a 600 filisteos, hermano. No a 100 ni 200, 600. Y luego antes tenía el significado de su nombre del que huye. Y miramos ahora cómo él va y pelea con los filisteos. La Biblia, yo busqué si él había ido a la guerra con otros hombres y no dice la palabra que fue con otros hombres. Dice que él fue y enfrentó a los filisteos con lo que tenía. Y lo único que tenía era una aguijada para bueyes. Porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba desarmado. Y cuando él los mató a 600 hombres.
Es por eso que en el cántico de Débora he resaltado el nombre de Samgar, de este varón, porque fue usado, hermano, para acabar con el pueblo de los filisteos y traer libertad. Dice en otra porción de la palabra que Samgar libertó de la mano de los filisteos al pueblo de Israel, y por eso es puesto como juez en Israel. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Yo meditaba con esta palabra acerca de Samgar, de este hombre que antes era el que huía y después se le cambia el significado al que le huían. Yo no sé qué significado la gente te ha puesto a ti, qué nombre, cómo te llaman, pero ¿sabes qué? Con las acciones que nosotras hagamos, nosotros podemos cambiar el título de nombre que la gente nos pone. Tal vez nos tienen un nombre no muy bueno. Esto es para meditar en el Señor, iglesia. Pero ¿sabes qué? Si la vida de este varón, de Samgar, Dios lo respaldó, dándole la victoria, matando a 600 filisteos y libertando al pueblo de Israel, hermano, con lo único que tenía, que era una aguijada de bueyes. Cuanti más Dios nos puede usar a ti y a mí en su reino. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú y yo no tenemos una aguijada para pelear con el enemigo. Tú y yo ahora tenemos esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, y tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso se llama palabra de Dios. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Aquí está escrito, iglesia, cómo podemos derribar al enemigo. No hay mejor fórmula que reprendiéndolo con la palabra de Dios, y Él nos dará la victoria. Y no solamente el Señor nos dejó su palabra para poder contrarrestar los ataques del enemigo, sino que también nos dejó un par de rodillas, 2 rodillas nos dejó. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué nos dejó las rodillas? Las rodillas nos las dejó para poder doblar nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y entrar en un tiempo de oración, y entrar en un tiempo de intercesión, y entrar en un tiempo de clamor delante de Él. Y te aseguro que cuando tú reprendes toda obra del enemigo, doblando tus rodillas, esto el enemigo no nos lo puede quitar. El enemigo no nos lo puede quitar. El único que puede entregar las rodillas somos tú y yo. El enemigo no te las puede quitar. Y cuando digo no te las puede quitar, estoy hablándolo espiritualmente. Las adversidades nos quieren quitar. Así como el pueblo de Israel le quitaron todas las armas. Dice que no había nadie que tuviera del pueblo, que tuviera las armas para pelear contra los filisteos. Solamente el que era el rey y el hijo tenían sus espadas, pero de ahí en fuera el pueblo no tenía nada, porque los habían tomado cautivos. Iglesia, que en este tiempo la iglesia de Dios no sea tomada cautiva, que en este tiempo la iglesia de Dios podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la prueba, no importa la situación, no importa la adversidad, no importa lo que el enemigo quiera traer. Yo tengo un par de rodillas. Dios no nos dio una rodilla, Dios nos dio 2. ¿Para qué? Para que sea fortalecida nuestra oración. Eso el enemigo no nos lo puede quitar. Eso el enemigo no nos lo puede borrar. Tú lo puedes perder. O sea, sí lo puedes perder, tu tiempo de oración y tu tiempo de intercesión, pero es porque tú quieres. Si tú dejas la oración, si tú dejas de interceder, si tú dejas de clamar, si tú dejas de guerrear, es porque tú quieres, iglesia. Pero el enemigo eso no nos puede quitar, porque eso es decisión propia. Ese es libre albedrío que el Señor nos ha dejado. Mire que también el Señor nos ha dejado la boca. Oiga, no tenemos esa arma, no tenemos esa aguijada en la mano para pelear contra el enemigo, pero sí nos dejó la boca. ¿Cómo estamos usando nuestra boca, iglesia? ¿La estamos usando para engrandecer el reino de las tinieblas, o la estamos usando para engrandecer el reino de los cielos? Porque la boca es un miembro muy pequeño, pero que puede incendiar un grande bosque, dice la palabra del Señor. Así como la boca puede ser usada para bendición, también puede ser usada para maldición. Entonces Dios nos ha dejado un arma poderosa, no nos ha dejado una aguijada, nos ha dejado un arma poderosa que se llama boca, que se llama lengua, y con ella podemos reprender y con ella podemos
podemos orar y con ella podemos levantar alabanza. Oiga, no hay nada más maravilloso que en medio de la prueba Dios nos ha dado grandes victorias, iglesia. Grandes victorias el Señor nos ha dado a través de la alabanza. En vez de llorar, adorar. En vez de quejarme, alabar a Cristo. En vez de murmurar, dale alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el Señor nos ha dejado grandes armas, la palabra, la boca, nuestras rodillas, nuestra inteligencia para poder reprender al enemigo y que el enemigo huya delante de la presencia del Dios vivo. No tenemos una guijada. Yo me puse a pensar y con esto voy a cerrar. El tiempo se me va muy rápido en este espacio, hermano. Pero mire, si Dios tuviera una aguijada en su mano, ¿cómo lo usaría con nosotros? Medite. Santo. Porque la aguijada es usada para direccionar. La aguijada es usada para que no te detengas. Si Dios tuviera una aguijada en este tiempo, Dios usaría esa aguijada para quitarnos el lodo de las uñas. Y cuando digo de las uñas, estoy hablando del lodo que a veces hay en el corazón. ¿Cómo usaría Dios esa aguijada con usted? Piense, y si no, nomás dígame santo. Porque yo también lo pensé, dije, ay no, Señor, qué bueno que tú no tienes esa aguijada. Si no, yo no sé cómo andaríamos, todos picados de los pies y del cuello para direccionar. Oiga, que cuando usted se quiere desviar, venga la aguijada de Dios. Eso fuera tremendo, iglesia. Yo no quiero que la aguijada de Dios venga a corregirme. Yo mejor prefiero leer la palabra y que el Señor nos enseñe y que el Señor nos moldee y que el Señor nos ayude. Eso sí queremos. Que el Señor esté con nosotros y que nos lleve de poder en poder y de victoria en victoria, hermano. Tenemos que ser responsables como hijos de Dios. Tenemos que tener ese anhelo en el corazón de libertad como lo tuvo Sangar por su pueblo. El tercer rey sobre Israel, alguien que pasaba desapercibido, alguien que pasaba como alguien que no se notaba, llegó a ser el tercer juez sobre Israel por haber libertado al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Iglesia, yo no sé si el enemigo te ha desarmado. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé si tú puedes decir, no, hermana, a mí el enemigo no me ha desarmado. Mire, créame, que cuando usted le abre la puerta, le abrimos la puerta al enemigo en algo muy pequeño, el enemigo se mete hasta dentro de la casa y te deja sin nada, nos deja sin nada. Tengamos cuidado, iglesia. Porque así como los enemigos desarmaron a Israel, hasta el día de hoy es la misma fórmula que el enemigo quiere usar con el pueblo de Dios, con su iglesia. Desarmarla, tenerla sin armas, tenerla sin oración, tenerla sin ayuno, tenerlo sin intercesión, tenerlo sin clamor. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, iglesia. Hoy tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Hoy no estamos solos, dijo el Señor. Les conviene que yo me vaya, dijo el Maestro. Porque si yo me voy, yo les voy a enviar al Consolador, que ese es el Espíritu Santo. Yo no sé cómo están tus armas. Yo medité en esta palabra. Yo dije, ¿qué armas tengo para combatir al enemigo? O tal vez ya ha sido desarmado tu cuartel y no te has dado cuenta. Tengamos cuidado, iglesia, cómo está nuestro cuartel de oración y nuestra relación con el Padre. Que el Señor nos ayude en este día a meditar en esta palabra. Iglesia, Cristo viene pronto. Retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. El Señor te bendiga en este día. Medita en esta palabra y que el Señor siga trayendo a nuestras vidas revelación de la misma palabra y que pueda redarguir los corazones. Si hay alguien que se va a conectar en este tiempo o en los días futuros mirando esta transmisión y usted dice, he descuidado mi vida espiritual, el enemigo me ha desarmado completamente, nunca es tarde para retomar su relación con Dios. El Señor me los bendiga a todos aquellos que se han podido conectar a través de este medio. Bendiciones, iglesia.